Muy bien, como puso Maru en el grupo de obreros, el martes compartí la palabra en el capítulo 24 de Lucas y quedaron algunas cosas que podíamos compartir también y bueno, los pastores decidieron que pudiéramos terminar el mensaje, así que para los que no tuvieron voy a puntualizar algunas cosas de las que estuvimos hablando, así que vaya a Lucas 24, versículo 13, y vamos a estar mirando por un momento este pasaje que es bien conocido, pero vimos en el camino varias cosas que nos pueden ayudar. Así que es muy interesante que lo podamos hacer. Lo primero que quiero puntualizar es la importancia que tiene que nosotros entendamos que Dios nos perdonó del pecado y de los pecados. Nosotros pecamos o hemos pecado y hemos sido, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero en el Calvario no solo nos limpia de los pecados, sino del pecado. Ahora lo voy a explicar para que lo entendamos. Se generó un pecado original en la rebelión de Adán y en la cruz Jesús también se llevó ese pecado. Entonces Él nos perdonó del pecado y de los pecados. Ese pecado original ha hecho que se manifestara la vieja naturaleza en nosotros. En la cruz no solo Él llevó todos nuestros pecados, sino que llevó el pecado original y sacó la raíz de ese pecado. El otro día lo expliqué de esta manera, a ver si se puede entender. Usted puede ir a un estanque, agarrar un vaso de agua y el vaso, el agua del estanque está contaminada. Entonces, ¿usted qué hace? Puede purificarla el agua del vaso, pero el estanque sigue contaminado. Dios no solo nos perdonó y purificó nuestras vidas, sino que sanó el estanque donde podemos beber. Entonces, el poder de la cruz es tan grande que no solo nos perdonó la sangre de Cristo de todos nuestros pecados, sino del pecado, crucificando nuestra vieja naturaleza ahí. Entonces nosotros no tenemos una parte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es completa la obra. Entonces, bajo esta base quiero que nosotros entendamos cómo se genera la vida de Dios en nosotros, porque hay una particularidad en Adán. En Adán, escuche bien lo que voy a decir, Adán tenía un espíritu eterno, pero no tenía vida eterna. Adán tenía un espíritu eterno, pero no tenía vida eterna. Porque no tenía la vida de Dios dentro de él. ¿Está prestando atención a lo que le estoy diciendo? Nosotros cuando recibimos a Cristo y por la fe viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, nosotros tenemos un espíritu eterno y tenemos vida eterna. ¿Por qué? ¿Cuál es la vida eterna que tenemos? Es la vida de Dios en nosotros. Nosotros experimentamos cosas que Adán nunca vivió. Es la vida de Dios en nosotros. Entonces él tenía un espíritu eterno, pero no tenía vida eterna. Él nunca experimentó la vida de Dios como nosotros la tenemos hoy. Aunque a Adán no le hacía falta nada, nunca experimentó la vida de Dios. Porque él fue seducido a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no le prohíbe que tome del árbol de la vida. Le dice, puedes tomar de cualquier árbol que está en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca le dijo que el de la vida no podía tomar. Por eso ese árbol simboliza la vida de Dios. Si él hubiera tomado el árbol de la vida, él podía haber tenido la experiencia que nosotros tenemos por la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero él prefirió el conocimiento.
Y puntualizo esto para que usted vea, hoy, nosotros también hoy priorizamos el conocimiento. Y nos apoyamos mucho más en lo que sabemos que en la vida espiritual que tenemos. Hay mucha gente, nosotros muchas veces vemos a la gente y la vemos talentosa y decimos, este es lo único que le falta, que sea cristiano. Y todo lo que esa gente talentosa tiene es vida de la naturaleza caída. Jesús dijo, lo que nace de la carne no sirve para el espíritu, carne es. Solo el que nació de nuevo tiene acceso al reino y a la vida de Dios. Porque nosotros miramos a la persona y miramos, y dice, no, pero es un buen hombre, es una buena mujer. No sabes qué buena que es. Todo eso está generado dentro de su naturaleza caída del alma. No está regenerada. Esto, lo único que le falta es ser cristiano. Le falta todo. El asunto es que nosotros a veces, y el viernes lo hablamos en el discipulado de José Luis, nosotros a veces ponemos gente talentosa a tocar, no gente espiritual. Bueno, en Estados Unidos las mismas iglesias hacen oferta de trabajo para los músicos. O sea, te hacen un contrato de trabajo y lo único que hacen es probar. Hacen un casting a ver cómo usted, si es bueno para tocar el piano, si dirige la alabanza. No miran lo talentoso, no si nació de nuevo. Hermano, nada en el reino entra si no es nacido del Espíritu. Nosotros lo estamos empujando, pero nada. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. Tiene que nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Por eso Romanos 8:16, el Espíritu testifica a tu espíritu que sos hijo de Dios. Cuando testifica a tu espíritu, entonces vos podés moverte en el ámbito del reino, porque naciste de nuevo. Porque si no, nosotros somos visitantes ahí. Entonces, este párrafo que nosotros vamos a mirar ahora un poquito en detalle, nos habla de dos personas que van camino de Emaús, una ciudad bien cerquita de Jerusalén. Pero también nos muestra muchas de las características de la gente. Y déjeme que le lea este versículo. Estos versículos, recuerden, estoy en Lucas 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Ellos habían estado en Jerusalén, sabían todo lo que había sucedido en Jerusalén, que había sido crucificado el maestro, que había sido muerto ahí. Iban caminando y comentando todo esto. Pero de repente viene el maestro, se acerca y ellos no disciernen, no entienden que es él. Porque sus ojos estaban velados. Y miramos el martes que muchas veces la gente concurre a nuestras reuniones, pero no tiene revelación. Participa de una reunión, de una ceremonia religiosa. No percibe lo que está sucediendo en el Espíritu, porque para que usted y yo nos conectemos al Espíritu, usted tiene que tener una vida diaria. Dios no hace magia que usted vivió en la carne toda la semana y el domingo cuando usted viene, se conecta. Esa es una actitud. Nosotros esperamos que Dios haga magia, pero Dios no funciona. Dios no es mágico, no hace magia. Hay una relación que se establece diariamente con Él. Y en esa relación vos podés entender y discernir las cosas del Espíritu que están sucediendo. Por eso muchas veces nosotros venimos a la reunión y ni siquiera captamos todo lo que Dios nos ministró. Porque para que nos desconectemos de todo ese ambiente
almático que tenemos y nos podemos pasar todo el culto. Y salimos de acá y caminamos hacia nuestra casa como ellos dos. Cabizbajo, angustiado. No sabía qué era lo que había pasado. Porque cuando Dios, en el Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. ¿Es bueno congregarse? El Salmo dice que lo tenemos que hacer, pero después Hebreo también lo dice. Porque algunos dicen, bueno, eso es para el Antiguo Testamento, cuando todos iban al santuario. Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si la Biblia lo rectifica y lo ratifica cada vez, es porque es muy importante hacerlo. No es opcional. Ahora, cuando yo tengo que estar junto con los hermanos, por eso en el Padre nuestro Jesús ora y dice Padre nuestro, porque habla de que somos un cuerpo, es nuestro, no es tuyo ni mío, es nuestro. Somos parte, formamos parte de una entidad que se llama cuerpo. Y ahora lo voy a explicar bien. Ahora, ellos salen de ahí y salen turbados por todo lo que había pasado. Y caminan, no le reconocen. No saben lo que había pasado. Y a veces la gente se va de la iglesia también con esas cosas. No saben lo que pasó. Porque el espíritu humano necesita de la vida del espíritu, pero no el domingo, todos los días. Nosotros dejamos que todo lo que tiene que ver con nuestra alma se alimente diariamente. Y nos cuesta entender que la vida del espíritu lo necesita más. Ayer me decía la pastora de Estados Unidos que estamos en discipulado y me dice, es que nosotros pasamos casi todo el día en esas cosas de correr todo el tiempo y le damos un ratito así a Dios antes de irnos a acostar. Porque nosotros siempre valoramos lo externo, todo lo que nos rodea, no lo interno, que es lo que Dios está obrando. Por eso nos cuesta tanto cuando nosotros, ahora vamos a mirarlo también eso, nosotros tenemos, hermanos, nosotros formamos un hombre o una mujer, nosotros la formamos, le dimos carácter, forma, característica, y después la Biblia nos dice que lo tenemos que crucificar. Tenemos que matar algo que nosotros mismos hicimos. Porque nosotros tenemos idealizada esa gente, esa persona que usted muestra para los demás. Por eso nos cuesta tanto morir, porque nosotros mismos la edificamos y la creamos y la mostramos para que la gente, tratamos de ser gente agradable, simpática, sincera. Eso es el hombre o la mujer que usted formó de usted mismo. Por eso nos cuesta tanto matarlo, porque fuimos nosotros los que los creamos. Por eso nosotros nos enfrentamos con esas cosas diariamente y no sé si le pasó a usted, pero a mí me pasó que, Señor, perdón, estoy orando, Señor, perdóname por todas las cosas y yo, Señor, te prometo que lo voy a vencer todo esto. Y me levanto en la oración y volví a tener malos pensamientos, porque ese esfuerzo humano. Usted no puede vencer su carne con su propia carne, no puede matar su hombre viejo utilizando usted mismo fuerza. Necesita el poder del Espíritu, para eso nos ha sido dado. El Espíritu Santo es un poder que se nos dio para que se manifieste externamente como internamente. Externamente nosotros lo manifestamos reprendiendo y ministrando a aquellos que Dios nos dio talento y bueno, a todos nos dio eso, pero también internamente para que controle y obre en nuestro espíritu. José Luis repite siempre, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es su espíritu humano, no es el Espíritu Santo, es un espíritu humano que se nos dio a nosotros. Pero para que ese espíritu manifieste esas cosas, tiene que tener el control del Espíritu Santo. Si no, no funciona. Ahora,
Mire lo que dice a continuación. Los ojos de ellos estaban cegados porque tenían los anteojos de la religión puestos, los conceptos humanos metidos ahí. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajo, y no se olviden de eso, que iban cabizbajo, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente, de lo que está pasando? Pasó recientemente, perdón. ¿Qué es lo que ha pasado?, le pregunta. Lo de Jesús Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todos los del pueblo. En algún momento lo identifican como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Y el otro día expliqué que en el Corán también Jesús aparece, y muchos milagros ahí también hay relatados en el Corán de Jesús. Y se valora la santidad de María que tenía para traer desde su vientre justamente al profeta, porque ellos lo tienen como un profeta más. Estos conceptos de la gente que viene a la iglesia, de tener a Jesús no como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que realmente dio la vida por usted y que cada día está intercediendo por usted y por mí, nosotros no tenemos claro eso. Porque nosotros, ¿cómo recurrimos a Jesús? Cuando estamos en problemas. Nos acostumbramos tanto a que nos solucione el problema que estamos pasando, que nosotros nos olvidamos que Él es el Señor de nuestra vida. O sea, le dejamos ocupar un lugar que Él no le corresponde. Él no está al servicio. Nosotros tenemos que valorar que Él es nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros, pero nosotros tenemos que dar también nuestra vida por Él. Nosotros estamos demasiado. Usted fíjese, como Graciela están dirigiendo la intercesión, le llegaron en estos últimos años todo pedido de oración. ¿Qué hace la gente cuando alguien se enferma? Ore, Graciela, ponga una oración para que Dios lo sane. ¿Usted sabe si es la voluntad de Dios que Dios lo sane? ¿O Dios está trabajando dentro de un propósito divino con esa persona? Nosotros no sabemos. Pero nosotros, ¿qué nos ponemos? Señor, sánalo. Exacto. Ni siquiera sabemos si esa persona lo conoce al Señor. Ahora, Dios lo puede sanar y lo tiene el poder para sanar, porque claro que sí. Pero usted lo primero tiene que saber cuál es el propósito que Dios tiene con esa persona y direccionar la oración de acuerdo a lo que Dios quiere, no lo que usted piensa que Dios tiene que hacer. Que hay una gran diferencia. Nosotros le pedimos a Dios muchas veces, y como decía la pastora recién, para los que no escucharon, quizás ni sabemos que esa persona es salva. La persona se sana y se va. No quiere saber de Dios. Porque nosotros le hablamos de alguien que le soluciona los problemas, no alguien que puede transformar su vida. Nosotros no le decimos, venga y conozca a Dios, Él te va a sanar. Tenés problemas en tu matrimonio, Él lo va a arreglar. Es raro porque nosotros nos acostumbramos que Él es nuestro sirviente, que está listo para decidir cómo nosotros funcionamos, lo que nosotros queremos que Él haga. Entonces, claro que ellos estaban perdidos porque ellos tenían una idea. La gente muchas veces sale de nuestra congregación y dice, no, estuvo bueno lo del pastor, pero yo esperaba otra cosa. Tiene expectativas diferentes a las de Dios. Porque no saben lo que significa someterse al señorío de Cristo. Como le presentamos un Dios que le suple todas las necesidades que tiene, entonces le suplió una necesidad y ya está. Cada vez que usted vaya a orar, por favor, pregunte primero a Dios qué es lo que Dios quiere hacer. Para que usted direccione la oración de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo que usted quiere. Ustedes saben, hermanos, los judíos se pasaron 40 años en el desierto, vieron milagros constantemente, escucharon muchas veces este relato, porque José Luis lo ha dicho, no lo voy a repetir. ¿Les sirvió para algo? María, Aarón y Moisés quedaron fuera. Nunca entraron al propósito. Nunca entendieron lo de la tierra prometida. Vieron milagros, sí. El milagro, Dios lo produce para que nosotros veamos que Él es todopoderoso y puede hacerlo. Pero el propósito eterno de Dios es lo que nosotros tenemos que estar viendo.
Eso es lo que no tengo que perder yo. ¿Cuál es el propósito divino que Dios tiene con mi vida? Porque Adán, como dije antes, lo tenía todo, pero no experimentó lo más grande, que era la vida de Dios dentro de él, porque el arbolito le pareció más lindo que el otro. Ahora le voy a decir algo, y presta atención. Si él come del árbol de la vida, tiene acceso al del conocimiento. Porque el de la vida te da acceso a todo lo que vos querés. La vida de Dios te permite experimentar lo que nunca te imaginaste que podías hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos poniendo los ojos más en el conocimiento, no en la vida de Dios. Eres el único que no sabe. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en obra, ve todas las cosas que él hacía, pero no que era el Mesías. Ellos no sabían quién realmente era. Usted tiene que descubrir quién es Dios para usted y qué es lo que Dios tiene preparado como propósito divino. Yo digo esto, hermano, que reflexioné el otro día conmigo mismo. Si yo paso a la eternidad sin haber hecho el propósito de Dios en mi vida, perdí el tiempo. ¿Escuchó lo que le dije? Si no cumplo el propósito divino para lo cual Dios me plantó, perdí todo el tiempo que pasé acá. No importa la guita que gané, no importa la casa que pude construir, no importa los hijos que pude tener. Eso es todo secundario. Usted sabe que hay un montón de gente sentada en nuestras iglesias que nunca experimentaron entender lo que Dios tiene para ellos. Es como Adán, lo tenían todo, pero nunca disfrutó de lo máximo, que era la vida indestructible de Dios dentro de él. Piénselo. Si nos salimos de esta tierra y no hemos hecho lo que Dios quería que hagamos, perdimos tiempo. Y a Jesús le importaba más el hacer la voluntad de Dios que la cruz que le tocó padecer. No le importó el padecer la cruz, porque a él le importaba más hacer la voluntad del Padre. Y hay un montón de gente acá tratando de pasarla bien y no está interesado tanto en hacer la voluntad del Padre. Si usted dice que tiene un maestro que se llama Jesús, trate de ser cuidadoso con él y hacer lo que él dijo que haga. No escuche lo que otros dicen. No importa el nombre que tengan y si lo dijo por internet, si es muy conocido y junta a miles de personas. Si no dice lo que Jesús dice, es su propio evangelio, no es el de Dios. Porque nosotros muchas veces le damos prioridad a gente que habla. Y como son conocidos, ya nos parece que lo que dijo está bien. Por ejemplo, la otra vez lo dije, también lo conversé con José Luis, un predicador muy conocido en Argentina que estaba hablando en una convención a nivel nacional, dijo, porque Abraham es el padre de la fe. Y Abraham no es el padre de la fe, Abraham es el padre de los creyentes. El padre de la fe es Jesús, porque es el autor y consumador, es el autor y ejecutor de la fe. El padre de los creyentes sí es Abraham, pero no es el padre de la fe. Si fuera el padre de la fe, ¿para qué le agarró a Agar? ¿Se da cuenta que nosotros decimos cualquier cosa? Y un montón de gente le dijo, mientras él decía eso, que estaba saliendo para toda Argentina, amén, 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 amén. Tengan cuidado, hermano, porque este es un tiempo muy peligroso y en este tiempo peligroso muchos de nosotros estamos descuidados. Porque no es más fácil escuchar una predicación que leer la Biblia. Y usted cuando escucha a un predicador siempre tiene que examinar lo que predica. Cuando usted lee la Biblia no necesita examinarla, la tiene que creer. Pero nosotros le hemos dado más credibilidad al predicador que a la palabra. Y hay un montón de gente, estoy usando un ejemplo, pero le puedo dar mucho,
Hay un montón que hablan del capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Cómo me llama la atención? Hablan del capítulo 28 de Deuteronomio, pero a partir del versículo 3, que dice, porque yo te daré esto y te daré el otro, te daré el 3. El 1 y el 2 dice, si buscaras a Jehová de todo tu corazón y obedecieras todos sus mandamientos, después viene el relato. ¿Por qué nosotros le predicamos del 3 en adelante, donde dice vos vas a ser cabeza y no cola, vas a estar arriba, no abajo, vas a dar prestado y no vas a pedir prestado? Porque si le decimos que tiene que morir, la gente se nos va. Y nosotros lo que necesitamos es gente para que nos escuche. Fíjese que es diferente, que el maestro habló duro y los discípulos le dijeron, maestro, muy duro lo que dijiste. ¿Se quieren ir ustedes, muchachos? ¿Le preocupó la gente? No. En el sentido de que la gente se asociara a lo que él dice. O la gente tomaba la palabra o la rechazaba. Pero él no iba a predicar lo que la gente quería escuchar. Iba a predicar lo que la gente necesitaba escuchar. Porque nosotros lo que hoy necesitamos es que Dios nos hable profundamente a nuestro espíritu. No que entretenga nuestra alma, poniéndonos contentos. Porque lo almático te sirve. Hasta mañana a la tarde te sirve todo lo almático que yo te predico. Ahora, el martes a la mañana te vas a levantar y vas a tener más depresión que hoy. Porque lo que es arraigado en tu espíritu no se va más. Lo que está en tu alma, hoy está y mañana desaparece. Porque tiene que ver con el área del alma. Miren lo que pasa a continuación. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien iba a redimir a Israel. ¿Ve que ellos tienen una idea diferente a la de Dios? Ellos creían que este iba a ser el libertador y lo que ellos están preocupados es que Dios rápidamente derrote al imperio romano y que ellos de vuelta vuelvan a ser un pueblo libre. Ese era el único problema que tenían. La expectativa de ellos y la voluntad de Dios. Dos cosas diferentes. La expectativa que tiene la iglesia, estoy hablando de forma general, y lo que Dios quiere hacer. Hoy día. Es como esta gente. Tiene una expectativa diferente a lo de Dios. Por eso nosotros tenemos los problemas que tenemos hoy. Porque la iglesia, estoy hablando de iglesia local. La iglesia local y general a nivel, lo que tiene expectativa es de que, bueno, si no tengo trabajo conseguir uno, y si tengo uno poder tener otro para... Y la voluntad de Dios es que usted y yo cumplamos el propósito eterno que Él tiene. Y estamos caminando por carriles paralelos. Usted sabe que los paralelos nunca se unen. Porque puede ser bueno lo que usted y yo querramos, pero no es lo que Dios tiene preparado. Y lo que yo tengo que entender es el propósito eterno de Dios, no lo que a mí me gusta. Por eso es la gran diferencia y el gran conflicto que nosotros tenemos. Es muy importante que nosotros entendamos este tipo de cosas para darnos cuenta. Fíjense, ellos tenían una expectativa diferente. Hay gente que sale de la reunión diciendo, uy, me hubiera gustado que predique otra cosa. No sé, yo pensé que hoy iba a hacer una predicación más de pirueta. Porque nosotros no venimos con la expectativa que Dios nos hable. Nosotros venimos con la expectativa que nos diga lo que queremos escuchar. Por eso nosotros estamos teniendo... Y cuando Dios nos habla, como nosotros estamos conectados para el otro lado, todo lo que nos habló pasó de largo. Hermano, Dios cuando habla, nunca habla a tu alma. Dios no tiene contacto con el alma humana, solo con tu espíritu. El alma lo que encierra el alma son las emociones, los pensamientos, tu mente, tu voluntad. El alma también encierra lo que tiene que ver con el cuerpo.
Déjeme que le explique esto, a ver si lo podemos entender completamente. Watchman Nee explica que el alma se creó, Dios crea el cuerpo humano con las manos y después sopla el aliento de vida. Eso es lo que sale de Dios. Ese es el espíritu eterno que Adán tenía. Cuando sopla el hálito de vida, ese soplo del espíritu de Dios y el cuerpo humano forman el alma. Así como Watchman Nee explica cómo se forma el alma dentro de Adán. Es muy interesante. Ahora, ¿por qué el alma está en el medio? Porque tiene del espíritu, puede conectar, con el espíritu y con el cuerpo. Cuando Adán peca, el espíritu muere, pero el alma empieza a crecer y a empoderarse y a tomar control de todo el ser. ¿Cómo? Y es la que determina y elige todo, porque subyuga al espíritu humano. Porque como el espíritu está muerto con relación a Dios, digo el espíritu está muerto con relación a Dios, ojo ahí. Porque el espíritu sigue vivo para tener contacto con las tinieblas y tener contacto con el alma. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Está muerto en relación con Dios porque tiene pecado, pero no está muerto en relación con las tinieblas y con su alma. Entonces, también cuando usted y yo venimos al Señor, mi espíritu y su espíritu tiene que ser purificado, porque o tuvo contacto con las tinieblas o está subyugado y controlado por su alma. Algo lo contaminó. Por eso Pablo dice, creo que es entre las Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser sea irreprensible. Y habla de las tres partes del ser humano. Quiere decir que es irreprensible, es porque necesitamos purificar nuestro. ¿Cómo se purifica mi espíritu? Por el contacto con el Espíritu Santo. Ahora, ese contacto para que Él purifique cosas de mi vida pasada, no es de domingo en domingo o de aniversario en aniversario. Quiero que le quede bien claro el concepto, porque gente dice, bueno, mi espíritu estaba muerto. Para con Dios, no con las tinieblas. Porque hay gente, que posiblemente gente que esté sentada acá, que antes practicaba cosas de ocultismo, de hechicería. Su espíritu era el que se conectaba ahí. Ahora, cuando usted recibe la salvación, su espíritu tiene que ser purificado a través del Espíritu Santo. Usted es el que más intimidad tiene que tener con el espíritu, porque ese contacto con las tinieblas le ha manchado todo el espíritu. Y cuando usted es una persona almática, que el alma fue lo que controló todo su espíritu, usted también necesita ser purificado ahí. Porque si no viene a la iglesia y hace como esto, se va, no, nosotros esperamos otra cosa del pastor. Porque vos querés que te hable al alma. Vos querés que te diga cosas lindas al alma. Y hay gente que se va enojada con él porque está hablando al espíritu y usted no discierne. No lo discierne porque su espíritu no tiene diario contacto con el Espíritu Santo. Entonces, cuando él está conectando con el Espíritu Santo, usted no lo puede discernir porque usted está operando en su alma. Son sus emociones las que lo están controlando. ¿Cómo va a recibir algo del Espíritu si es su alma lo que lo controla? Después usted se enoja con él y dice, y vino enojado José Luis, algo le pasó. No está enojado. Es que cuando habla del Espíritu, como usted no lo puede percibir, le echa culpa a los otros. Es que hay un montón de cosas que nosotros necesitamos entender y alinearnos con respecto a que esta gente tenía una perspectiva diferente a la de Dios y la iglesia tiene perspectiva diferente. Está tratando de tener un buen pasar y Dios está preparando una iglesia que reine, que gobierne, que tenga nivel de autoridad, que sepa cómo establecer ese reino en cada uno. Usted sabe que tiene el reino de la luz adentro y si él reina realmente en usted, cuando usted llega a un lugar que hay tiniebla, automáticamente las tinieblas desaparecen porque llegó la luz.
Si sigue habiendo tiniebla, tenga cuidado, porque ahí hay un problema. Mire lo que dice. Pero nosotros obligamos la esperanza de que Él redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto y no pasó nada. Y eso que le había dicho, que es necesario que como Jonás pasó 3 días dentro del pez, ese lo había dicho Jesús. Y está en la escritura que iba a suceder eso. ¿Ellos entendieron algo? No, porque lo único que querían era derrotar al Imperio Romano. No pagar más impuestos. Eran judíos, no eran judíos. Ve ellos lo temporal, lo de hoy. No entendía que Dios tenía un propósito eterno con esa nación. Y dice más, mira lo que dice. También algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano, porque fueron al sepulcro. Pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron, Él está vivo. Y ellos iban cabizbajo. Digo, ¿cómo te dice que está vivo? Pero como eran mujeres, dice estas. No yo, ellos. Yo no. Estoy durmiendo en el comedor, termino en el garaje. Y guarda con lo que hagan. Ellos dijeron. Dice, mire lo que dice. Dijeron, está vivo. Y algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las habían dicho las mujeres. ¿Por qué van Juan y Pedro rapidito al sepulcro cuando las mujeres dicen que estaba vivo? ¿No le creyeron? Querían comprobar de que realmente era así. Porque nosotros tenemos expectativa. Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Y dice, vamos a ver si es cierto. ¿Será que si busco el reino de Dios, como dice José Luis, realmente me va a añadir? O mejor busco la añadidura y después la piloteo con el reino. Porque nosotros hasta eso lo ponemos, pusimos el carro adelante del caballo. Y queremos que no funcione el asunto. Uno de los muchachos, tiene negocio nuevo, inauguró el negocio en marzo por ahí. Y los domingos, cerrado para abierto para todo el mundo. Cerrado para Dios, pero abierto para todo el mundo. Ahora, todo el año pasado estuvimos hablando de poner a Dios primero. Pero si cierro el domingo, viste, el negocio no me da. Se lo están repitiendo todos los domingos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te lo va a añadir. ¿Alguna vez la vamos a entender esta? No, porque nosotros tenemos expectativas diferentes y analizamos todo humanamente creyendo de que si nosotros nos esforzamos las cosas van a funcionar. No, tengo que creer como está escrito y practicarlo como Él lo dijo, porque lo dijo el maestro, no yo, lo dijo Él. Fueron corriendo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, está hablando como dije antes de Juan y de Pedro, lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Qué torpes que son ustedes. Acá en mi versión dice torpe, me parece que en otra dice todavía cosas más fuertes. Qué insensato. La tuya necio, la de mi hermana insensato. Fíjate, usted fíjese cómo Jesús, no se olvide que estas palabras que para nosotros suenan como suaves, en esa época eran violentas. No era normal que un maestro dijera esas cosas. ¿Cómo pueden ser tan torpes ustedes? Les dijo, y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No lo tenía que hacer? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó que se refería a él en todas las escrituras. Le enseñó la escritura. Y acá voy a hacer un paréntesis así de grande. Yo tengo, no hace mucho tiempo atrás, me dijo un muchacho que hace como 24 años que está en la iglesia, la primera vez que voy a leer la Biblia completa. Porque yo paso todos los días la lectura para que lean la Biblia, para que leamos la Biblia en un año. Tengo un pastor amigo que tiene más de 40 años en el Evangelio. Es pastor él,
Le pregunté, me dijo 2 veces la ley en 40 años. La mayoría de la gente de la iglesia nunca leyó la Biblia completa. A lo sumo leyó el 10% de la Biblia. O sea, tiene 39 el Antiguo y 27 el Nuevo. 66 libros en total. 10% son 6 libros y medio. Completo estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, no, a mí me gustan mucho los salmos. Ay, con los salmos no sabe qué lindo. Dice, no, a mí lo que me gusta son las cartas de Pablo, no sabe lo bien que me siento. Yo lo tengo a Belén estudiando en la universidad y lo está haciendo online como muchos de ustedes. Bueno, ahora creo que empieza presencial. ¿Usted se imagina que el profesor le manda un libro para él? Le dice, profe, yo me quedo con la introducción porque es bárbaro. ¿Por qué cree? El otro día estaba volviendo a escuchar la historia de Casidoro de Reina. Perdón, primero la de Cipriano de Valera. Después, la historia, ¿cómo le tocó la traducción de la Biblia? O sea, anduvo por medio Europa corriendo para que no lo mataran. Dios nos deja 66 libros y yo alcanzo a leer en toda mi vida cristiana 6 libros. Pero es fácil para el enemigo, con gente que no lee la Biblia, engañarnos. Presta atención a esto, a Jesús, ¿con qué lo engañó? El otro día Mariana y Daniel lo dijeron. Bueno, te dice, pero el diablo es un atrevido porque está usando la palabra escrita para atentar a la palabra viviente que era Jesús. No es ningún despistado, voy a decir, no, ningún tonto el diablo. No. Porque le estaba hablando a Jesús, no le estaba hablando al Cristo. Y Jesús podría convertir las piedras en pan. ¿Lo podría hacer? ¿Por qué no lo hizo? Porque no era la voluntad del Padre. Él tenía que someter, esa palabra que él sabía, tenía que someter a la voluntad del Padre. No podía hacer lo que quería. No es que no lo podía hacer ni lo quiso hacer. Él tenía un sometimiento total, pero él tenía que enseñarle a su carne a someterse al Padre. Porque él, el ser humano de Jesús, tenía que someterse totalmente al Padre. El Hijo de Dios se sometía a Dios todo el tiempo en el cielo, pero en la tierra tuvo que disciplinar su cuerpo, su alma y su espíritu humano, Jesús. Cuando lo tienta Satanás, usa la palabra para sacarlo del propósito divino y que Jesús haga lo que hizo Adán. Adán hizo lo que mejor le parecía, no lo que Dios quería. No hizo la voluntad. Ahora Jesús tuvo que leer la Biblia, aunque él era la palabra viviente, tuvo que leer la palabra escrita. ¿O qué se cree que pasó cuando tenía 12 años y sorprendía a todos los maestros de la ley? Él no podía hablar como Cristo, tenía que hablar como Jesús. La tuvo que leer, no una, no dos. Porque ellos la tenían que memorizar. Cuando el sacerdote le daba lugar en la sinagoga para leer la Biblia, ¿usted cree que es como yo que toqué la tablet y salta todo lo que yo quiero? No, era un rollo de telar bien grande. No había capítulos, no había libros primero, no había capítulos ni había versículos. Él tenía que meter la mano en los costados y desenrollar el libro donde iba a leer. Entonces tenías que tener memorizado hasta el lugar. Le saqué un cálculo para hacerlo fácil. Tiene 1188 capítulos, ¿sabe? Y este es el mes de la Biblia, por eso estoy reafirmándolo. Y 31.187 versículos. Yo le dividí los 1188 capítulos en 365 días. Y solo tiene que leer 3 capítulos y un cuarto para leerla completa en todo un año. No le voy a hacer que levante la mano los que la leyeron completa.
no necesito saberlo. Pero Efesios 6 dice que la única arma que tiene para defenderse el soldado cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no la lee y no la sabe usar, se va a terminar lastimando usted mismo. Y vuelvo a repetirle, es la espada del Espíritu. Quiere decir que yo la tengo que leer, y como expliqué el martes, tengo que tener rema para tener discernimiento de lo que estoy leyendo. Porque usted lee la palabra que es logo. Logos en griego es palabra. Pero rema es lo que es revelado. Su espíritu no se alimenta de lo que usted lee. Su espíritu se alimenta del rema. De lo que el Espíritu Santo revela a su espíritu de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si nosotros la leemos y la memorizamos, eso no produce nada. Lo que produce el cambio de mente es cuando la palabra es revelada por el Espíritu Santo a mi espíritu. Entonces, una cosa es leerla, el logos, lo que está escrito. José Luis lo explicó una vez y lo dijimos como varias veces en la escuela. Es lo que queda en blanco. Ustedes tienen líneas escritas, pero en el medio hay cosas en blanco. Bueno, lo que está en blanco, el Espíritu es lo que lo revela. Para que yo interprete lo que está escrito, tengo que leer entre líneas. Eso lo revela el Espíritu. Porque usted tiene muchos escritores de la Biblia, pero un solo autor, que es el Espíritu Santo. Ahora, venga conmigo un ratito. No me queda mucho tiempo, ¿verdad, José Luis? Porque hay que preparar la Santa Cena. Pero mire, venga conmigo. Deuteronomio 17. Moisés está preparando al pueblo para el cruce del río Jordán. Él se iba a quedar de este lado, pero tenía que darles indicaciones al pueblo. Y como le tenía que dar indicaciones al pueblo, entonces le tenía que hacer, le explicaba todas las cosas que iban a suceder. Pero acá hace una cosa particular que a mí me llamó la atención. Porque está como profetizando Moisés. 17:14. Está como profetizando. Miren lo que dice. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezca, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como todas las naciones que me rodean. Está profetizando porque todavía no entraron. O sea, está todo lo de Deuteronomio, que significa repetición, porque está repitiendo lo de Números y lo de Levítico, lo está repitiendo en Deuteronomio, porque la palabra significa repetición de la ley. Se lo está repitiendo porque están enfrente del Jordán y van a entrar a la tierra prometida y él no va a cruzar. Y le dice, muchachos, si alguna vez se le ocurre a ustedes, en esas locuras que ustedes tienen, pedir un rey como todas las naciones que están alrededor de ustedes. Ojo al hilo, guarda el hilo. Miren lo que hace. Yo digo, está profetizando porque él no tiene noción, porque eso sucedió varios años después, casi 200 años después. Miren lo que le dice él. Y quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como todas las naciones que me rodean. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Esta tenía que ser la característica. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. Ahora se va a encontrar que Salomón hizo todo lo contrario de lo que dijo, pero bueno, porque tenía muchos caballos. Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto, con el pretexto de aumentar su caballería, cosa que también Salomón hizo. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Que esto tiene que ver con una analogía espiritual. No estés pensando que el mundo donde viviste antes y la pasabas medianamente bien era lo mejor que te pasó. Porque hay gente que todavía anhela vivir en ese estado. Cuando lo mejor que te pasó es que la vida indestructible de Dios esté dentro tuyo. Y no por méritos, ni por dinero, no por posiciones, por amor de Dios nada más. Pero acá me gusta un montón. Dice. El reino tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Todo contrario. Ahora, esta es la parte que me emocionó. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará
que le hagan una copia del libro de la ley. Que está al cuidado de los sacerdotes levitas, porque ellos eran los que la estudiaban, los que la enseñaban, porque casi todos no, todos aprendían a leer con el Antiguo Testamento. El judío aprendía a leer leyendo el Antiguo Testamento. Esa copia, ojo acá, esa copia la tendrá siempre. ¿A dónde? ¿A dónde la tienen que tener la copia? Tiene que estar a tu alcance. Quiere decir que salen para el culto y dicen, ¿dónde dejé la Biblia el domingo pasado? Hoy es domingo y están calculando dónde la dejaron. Dice, me parece que... A ver, pará. Sí, justo voy a decir eso. Ni saben dónde la dejan. Le dice, la copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá. Y cuando tenga tiempo, con todo el laburo que tiene el rey. ¿Qué dice? No algunos, no el domingo, todos los días de su vida. ¿Por qué? Así que aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esa ley y sus preceptos. Y no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Es extraordinario lo que Moisés está haciendo. Está profetizando y le dice, muchachos, si a usted un día se le vuela la cabeza y quieren poner un rey como las otras naciones, bueno, el rey tiene que ser judío, nacido de la tribu de Israel. Pero él va a hacer una copia y la va a tener siempre. Te podés estar afeitando los hombres, apretás y la escuchás. No, pero usted tiene que entender que yo trabajo mucho. Yo tampoco entiendo por qué le tenemos que repetir tantas veces a la gente la hora de los cultos. Cuando jugaba el otro día a Argentina y Brasil, le tuvimos que decir, che, fíjate que está el partido. No, porque a los que somos futboleros nos vamos a sentar frente al televisor. Y a las chicas que les gusta algún programa de televisión no le tenés que recordar todos los días. Me llamó la atención, se lo quería compartir. No es un capricho de Dios, hermano. Es lo que nosotros necesitamos para vivir una vida conectada con el Espíritu Santo. Vuelvo allá y termino lo de Lucas porque tenemos la Santa Cena. Solo quiero finalizar leyendo los últimos versículos. Luego, le habló de las Escrituras y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo que se iba más lejos. Tengo que seguir yo. Pero ellos insistieron que se quede con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y decía uno a otro, es posible porque por el relato que estamos siguiendo, dice que ellos iban cabizbajo, mirando hacia abajo. Es posible que el único momento que fijaron los ojos en Jesús cuando él partió el pan. Por eso se dieron cuenta que era él. Nuestra gente, nosotros muchas veces, hermanos, por estar mirando todas las circunstancias que nos rodean, le sacamos la mirada al maestro. Por eso estamos tan angustiados por lo que nos pasa, porque nos olvidamos de mirar al que nos va a guiar. Y partió el pan. Quiero cerrar con esto porque me impactó el otro día.
en mi espíritu cuando lo empecé a meditar. Cuando Él toma el pan, y ahora vamos a celebrar la Santa Cena, ¿qué dice que es el pan? ¿Pero está hablando de la iglesia ahí? Está hablando de su cuerpo, porque su cuerpo, está hablando de su cuerpo humano, no está hablando del cuerpo espiritual que es la iglesia. Toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Haced esto en memoria de mí. Y toma el pan. Ahora, yo tomo esto y lo parto entre muchos de ustedes. Ustedes toman un pedacito cada uno, pero un solo pan. El cuerpo de Cristo fue molido por todos nosotros. Ojo acá. Pablo hace referencia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahí está hablando del cuerpo espiritual, no del cuerpo físico que Jesús entregó por nosotros, porque Él muere como hombre, pagando todas las demandas de la ley. Pero Pablo habla del cuerpo espiritual. Eva no era independiente de Adán, porque Dios la sacó del costado. La iglesia no es dependiente, no es independiente, perdón, como Eva tampoco lo era de Adán. Como Eva necesitaba a Adán, la iglesia necesita de Cristo. Eva no fue sacada de la tierra, fue sacada del costado de Adán. La iglesia no fue sacada de la tierra, fue sacada del costado del Señor. Cuando brotó agua y sangre, ahí, de ese lugar, la iglesia es. Nosotros, como iglesia y cuerpo de Cristo, no necesitamos de lo terrenal para vivir, necesitamos la vida de Dios. Porque nosotros no fuimos hechos desde la tierra, como Eva tampoco fue de la tierra. Fue sacada del costado de Adán. La iglesia nació del dolor y del sacrificio perfecto de Cristo. Pero esa iglesia hoy la componemos cada uno de nosotros. Pero para componer la iglesia espiritual tenés que haber experimentado la iglesia, el sacrificio que Cristo hizo en su cuerpo natural. No podés ser parte de la vida espiritual si no fuiste parte de la experiencia natural de que Cristo murió por tus pecados. No necesita la iglesia del mundo ni del sistema, porque la iglesia se alimenta de Él mismo, porque nació de Él. No fue tomada de la tierra, fue quitada, sacada del costado. Por eso la vida de Dios es lo que necesitamos diariamente para vivir una vida en el Espíritu. Así como está, y aquellos que están en su casa, cierra un momentito los ojos, inclinamos la cabeza y dejamos que el Espíritu Santo continúe ministrando nuestro espíritu. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento, por fundamentar la importancia que tiene la vida tuya en nosotros como parte del cuerpo de Cristo, porque esa es la iglesia, es el cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual debe manifestar la vida de Cristo mismo, porque el cuerpo debe manifestar la vida de aquel que le dio vida. Por eso oro en esta mañana para que todos aquellos que están en diferentes lugares, como hablamos al principio, sean bendecidos, Señor, allí en sus casas, en sus hogares, donde nos estén escuchando, como aquí también fuimos, Señor, nosotros, sacudidos por la presencia tuya y tu Espíritu Santo operando en nuestra vida. En el nombre de Jesús ahora, ministra a cada corazón y a cada vida. Y aquellos que en esta mañana han sido impactados, hemos sido impactados por tu palabra, Señor, que tú nos sigas hablando a nuestro espíritu, cada momento y cada día, en el nombre de Jesús. Amén.